Al 9º mes de su embarazo, la chica se sentía angustiada. A diferencia de otras mujeres que reciben cuidados y atenciones, ella estaba paranoica. No confiaba en su marido, no confiaba en sus vecinos y mucho menos confiaba en su doctor. En su mente algo la aqueja. Una terrible conspiración se está gestando al mismo tiempo que su bebé. Sin embargo, lo que ella no sabe es que todo esto es producto de un pacto satánico. Paralelo a ello, la esposa de un exitoso director de cine atraviesa por una situación similar. Bebe de las mieles de su propio éxito al ser una reconocida y joven actriz, y también disfruta del éxito de su querido esposo, un talentoso y prometedor cineasta. La diferencia con la primera chica reside en que ella no está sometida a excesivos niveles de presión. Al contrario, es la mujer más feliz del mundo y su bebé es un pequeño esperado por todos. Sin embargo, algo sucede. Mientras su marido está en el extranjero, ella se queda a solas en su casa. Un pequeño grupo de sus amigos la acompañan para poder cuidarla y un día, lo que todo parecía ser una jornada normal, pronto se transforma en una pesadilla. Unas personas irrumpen en la casa, someten a sus amigos y la someten a ella. Sucede una tragedia. Los medios se enloquecen con el pasar de los días. El marido está destrozado. La gente comienza a hablar de una maldición. Comienzan a especular sobre un pacto satánico. El bebé de Rosemary. Uno de los libros de terror más exitosos de finales de los años 60 y principios de los 70 fue El bebé de Rosemary. Escrito por Ira Levy y publicado en 1967, La semilla del diablo, como fue llamada en su traducción oficial, no tardó en llamar la atención de Hollywood incluso antes de ser publicado. Robert Evans, director ejecutivo de Paramount Pictures en aquella época, se enteró de la existencia del manuscrito gracias al director William Castle, quien le hizo llegar las primeras páginas de la obra. A su vez, Evans se apresuró a comprarle los derechos a Ira Levin incluso antes de que la casa editorial Random House lo publicara. Así pues, Robert y otros ejecutivos de Paramount acordaron adaptar el libro en una película al reconocer el enorme potencial que éste tenía. Por entonces, el estudio estaba pasando por una mala racha económica y un éxito comercial era lo que necesitaban para no tener que declararse en bancarrota o vender. Evans estaba nervioso, así que se apresuró a trabajar en la cinta. Fue ni más ni menos que William Castle el elegido para producir el filme. El cineasta ya tenía fama produciendo películas de terror con bajo presupuesto, por lo que era el único que podía hacerse cargo. A su vez, para dirigir, Evans tenía solo a una persona en mente, el polaco Roman Polanski, un director que había causado buena impresión en el director ejecutivo de Paramount gracias a su obra. Así pues, tanto Polanski como Evans se reunieron y finalmente Roman fue convencido para que El bebé de Rosemary fuera su debut en Hollywood. Fue a finales de los años 60 cuando la producción comenzó a gestarse y en uno de los papeles principales Robert Redford y Jack Nicholson fueron considerados. Sin embargo, fue el actor y también cineasta John Cassavetes quien se quedó con el papel. A él se le sumó la actriz Mia Farrow, a quien aceptar el rol en la cinta solamente le trajo tragos amargos. Por si no fuera poco, el rodaje de la cinta se programó para llevarse a cabo en el edificio Dakota de la ciudad de Nueva York, un edificio famoso por albergar a las estrellas, pero que a su vez también comenzaba a sonar por diferentes tragedias que ahí pasaban. Además de eso, el Dakota no se exentaba de tener historias de fantasmas y apariciones. Sin embargo, los dueños del edificio no permitieron que la película se filmara ahí, así que solo se grabó la fachada.
Años atrás, este mismo lugar albergó al misterioso Aleister Crowley, mago y ocultista inglés considerado por muchos el hombre más perverso de la historia. Allí realizó rituales de magia negra y sacrificios en los que incluso el actor Boris Karloff llegó a participar, lo que incrementaría la creencia en la alta actividad paranormal del lugar. Por si no fuera poco, durante el rodaje de la cinta, Anton Szandor LaVey fue uno de los residentes del Dakota. LaVey, fundador de la Iglesia de Satán, era uno de los hombres más famosos del momento y por lo tanto tenía una enorme cercanía con las estrellas de la época, entre ellos Roman Polanski. Sin embargo, a pesar de lo que puedan creer, la Iglesia de Satán no es un culto teísta, sino que más bien es una filosofía que hace burla y sátira de la Iglesia. De todas maneras, las habladurías no se hicieron esperar y se dice que incluso LaVey fue visto en los llamados del bebé de Rosemary. Varias personas protestaron para cancelar el filme y sorprendentemente entre ellos estaba la familia de Charles Manson. Las tragedias relacionadas a la cinta comenzaron durante el rodaje y la primera víctima de esta supuesta maldición fue la actriz Mia Farrow. Farrow por entonces era esposa de Frank Sinatra y la relación entre ambos comenzaba a fragmentarse. Sinatra no estaba de acuerdo con que Mia siguiera adelante con su carrera. La quería convertir en un ama de casa de tiempo completo, por lo que no dudó en amedrentarla para que abandonara su rol en la cinta. Los pleitos con Farrow llegaron a tal punto que Sinatra le envió los papeles del divorcio directo al set. Farrow sufrió de ataques de ansiedad, llegando incluso al punto de comer carne cruda. Estaba a punto de abandonar el rodaje cuando Robert Evans la llevó a un cuarto oscuro para mostrarle todo lo que llevaban filmado. Evans le dijo que su actuación era digna de un Oscar, así que a pesar de los ataques nerviosos, Farrow siguió adelante. Cuando la cinta terminó su rodaje, la actriz y el cantante ya estaban divorciados. Lamentablemente, llegada la temporada de premios, Mia Farrow ni siquiera fue considerada para una nominación. La angustia de la actriz era tan grande que en muchas de las escenas que vemos ni siquiera estaba actuando. Lo único bueno que salió de esto, podría decirse, fue que Farrow logró consolidarse como una respetada actriz. Sin embargo, la historia no termina ahí. La verdad es que apenas comienza. Y es que cuando se juega con lo desconocido, fuerzas que no entendemos hacen todo lo posible por mantenerse ocultas. Odian que hablemos de ellos. La mayor arma del demonio es el anonimato, hacernos creer que no es real, que todos son patrañas. Sin embargo, cuando es expuesto a cientos de personas, esta entidad no duda en hacer pagar las consecuencias a quienes lo han molestado. El siguiente en ser víctima de la maldición fue el productor William Castle. Castle fue el primero en enterarse del manuscrito de Ira Levin y también el primero en sugerir hacer una película. Durante varios meses fue amenazado de forma anónima por quienes decían ser un grupo de personas que lideraban un culto luciferino. No estaban contentos con que se hablara de estas cosas en el cine y querían que la película fuera cancelada. Evidentemente, la cinta fue realizada y se convirtió en un éxito. Lo curioso es que al poco tiempo Castle fue internado luego de que repentinamente se le detectaran cálculos en los riñones. El estado de salud del productor era deplorable y en su enfermedad la prensa aseguraba que atravesaba por episodios de delirio en los que le suplicaba al personaje de Rosemary que soltara el cuchillo. Castle no pudo disfrutar de su repentino éxito y luego de su recuperación regresó a hacer películas de serie B. Quien tampoco se exentó de la tragedia fue el compositor Krzysztof Komeda. Komeda era amigo de Polanski y había hecho la música de todos sus cortos y películas hasta ese momento, incluyendo por supuesto El bebé de Rosemary. En diciembre de 1968 se encontraba en una fiesta a las afueras de Los Ángeles cuando una riña con el escritor Marek Lasko terminó provocando que este último lo empujara por un precipicio. El compositor sufrió de varios golpes en el cuerpo y un hematoma en el cerebro fue lo que terminó por matarlo cuando apenas tenía 37 años. 2 meses después su agresor falleció. Pero eso no es lo más sorprendente. Quizá lo más aterrador con esta maldición es el siniestro paralelismo que existe entre la película y la trágica muerte de Sharon Tate, la esposa del director. Un año después del estreno de la cinta, Sharon Tate y Roman Polanski ya esperaban un primogénito. La criatura tenía 8 meses de gestación
y Polanski estaba por iniciar el rodaje de su nueva película. Tate, por su parte, gozaba de su propia y merecida fama. Cuando el director estaba de viaje en Londres, Tate se quedó con un grupo de amigos a solas en su casa ubicada en el 10.050 de Cielo Drive, California. Le faltaban apenas 2 semanas para dar a luz, cuando por la noche un grupo de personas ingresó a la fuerza a su casa. Sin entender qué estaba ocurriendo, una carnicería se desató y tanto Tate como sus amigos fueron apuñalados en múltiples ocasiones. Específicamente, la actriz recibió 16 puñaladas, de las cuales el forense estimó que 5 fueron suficientes para ser mortales. Además de eso, los asesinos intentaron sacar al bebé del vientre de su madre sin tener éxito. A la mañana siguiente, el ama de llaves descubrió los cuerpos y Hollywood entró en un profundo luto que terminó con los felices años 60. Los actores estaban paranoicos y cargaban armas a donde iban. Algunos incluso se mudaron de ciudad. Roman Polanski dijo estar destrozado por la tragedia tras sepultar a Tate y a su hijo nonato. A pesar de eso, ofreció múltiples entrevistas y permitió la difusión de las fotos del asesinato en revistas para chismes. La prensa y el público lo criticaron duramente, pero Polanski se excusó diciendo que quería encontrar a los responsables y también causar impacto en la gente. Al poco tiempo se descubrió que los responsables eran miembros de la familia de Charles Manson, una secta famosa por cometer crímenes y consumir estupefacientes. El grupo estaba conformado por hombres y mujeres hippies que vivían con poco dinero y que seguían las órdenes de Manson para delinquir en distintas partes de Los Ángeles. Sin embargo, mientras averiguaba quiénes habían asesinado a Sharon Tate, las habladurías no se hicieron esperar. La prensa hablaba de un sacrificio ritual y de sectas satánicas. Culpaban a Polanski y a su película de provocar al diablo, y también se habló de un pacto hecho por el propio director en el que supuestamente este había vendido su alma para obtener fama. Como todos sabemos, esta clase de pactos conllevan un pago para nada barato, y supuestamente este cobro era la vida de su esposa y su hijo. Con los años la vida del propio Polanski no mejoró, se vio inmerso en sucias y grotescas polémicas de carácter sexual y al día de hoy sigue prófugo de la justicia, o más que prófugo diría impune. Desde su estreno, El bebé de Rosemary se convirtió en un clásico. Hoy en día es recordada como una de las cintas de terror psicológico mejor elaboradas de la historia. Sin embargo, los hechos que la rodean y la supuesta maldición de la que es responsable la hacen aún más misteriosa. Nos hacen pensar que en Hollywood no les importa molestar al diablo siempre y cuando haya buenas ganancias. Película maldita o extrañas coincidencias, no cabe duda de que en todo es una obra inquietante.